Bien, como todo encuentro donde nos proponemos analizar algún tipo de mito económico, lo hacemos siempre como primer disparador, con alguna definición, acepción de mitos. En este caso, se me ocurre compartir con ustedes la siguiente idea. Podemos definir al mito como una narración popular que cuenta un hecho real o fabuloso y que está adornado con elementos fantásticos o maravillosos del folclore, que en su origen se transmite de forma oral. Y por estos días podemos decir que los mitos se transmiten, como por ejemplo de manera escrita o a través del uso de redes sociales u otros medios. Bien, antes de pasar a analizar el mito que nos proponemos estudiar hoy, les dejo el siguiente pensamiento. Y la pregunta disparadora para iniciar este análisis nos remite a preguntarnos si las empresas multinacionales son generadoras de mucho empleo. Esta será un poco la pregunta que nos hacemos y que da pie a analizar a esto como un mito instalado en nuestro imaginario social. ¿Sí? Esto de las empresas multinacionales como generadoras de mucho empleo. Y comencemos por definir qué es lo que entendemos por una empresa multinacional. Una empresa multinacional es aquella que tiene instalaciones y otra clase de activos en más de una nación. De esa forma ofrece sus productos y o servicios en más de un mercado distinto al de la matriz. Como en el caso de Coca-Cola, cuya sede está en la ciudad de Atlanta, o el Google, la empresa Google de informática, cuya sede se encuentra en California, o Mercedes-Benz, cuya sede se encuentra en Alemania. Y una forma de abordar esta pregunta es cuando, ante el surgimiento de crisis económicas, de los distintos medios de comunicación y a través de estos siguientes personajes, como pueden ser periodistas, comunicadores sociales, analistas políticos, analistas económicos, panelistas, economistas relacionados a algún determinado partido político, ciertos empresarios, recordemos bien, ciertos empresarios, y por qué no podían estar ausentes, algún que otro improvisado o improvisado. La cuestión es que se comienza a exigir al gobierno o a ciertos gobiernos que genere las condiciones necesarias y suficientes para que lluevan inversiones y así financiar proyectos que traigan más oportunidades de trabajo. Recordemos esta idea de condiciones necesarias que exigen un poco estos personajes. Y en principio no es desacertado, descabellado, proponer que ante una crisis económica se exija trabajo, porque todos sabemos que trabajar dignifica a las personas, las hace sentir capaces, útiles y necesarias, las hace partícipes de una sociedad. Ganar su dinero con su esfuerzo, conocimiento y experiencia. Pero, más allá de todo esto, ¿a qué condiciones suelen referirse estos personajes? Sobre las condiciones especiales que hablábamos hace un ratito. ¿La voz de quién está oculta detrás de todas estas exigencias? Bueno, lo cierto es que en momentos de crisis económica es cuando exigen estos personajes creación de una ley de flexibilización laboral. Y sabemos por experiencia en Argentina
que sucede todo lo contrario, se generan menos trabajos y de baja calidad. Mayor seguridad jurídica para invertir, para poder enviar sin problemas, de lo que se trata esto, para poder enviar sin problemas sus regalías, dividendos, tan prontos ellos así lo requieran. Menor injerencia de gremios y sindicatos, para sentirse más libres, para manejar economía, para manejar al gobierno y a sus funcionarios. Baja de impuestos, retenciones y otros, para obtener mayor rentabilidad en sus negocios. Desregulación de ciertos mecanismos de control económico y financiero. Y de esta forma ponernos a merced del mercado. Recordemos esta idea de que buscan de un modo permanente achicar la presencia y la intervención del Estado, quitando este tipo de desregulaciones. Devaluación y sinceramiento en el tipo de cambio. Esto siempre sucede lo mismo. Es una experiencia que ya hemos tenido los argentinos muchísimas veces. Esto trae retracción económica, baja del consumo, despidos, es decir, baja del empleo, crecimiento de la pobreza, de la indigencia, para terminar finalmente en una recesión y crisis. Y otras exigencias coyunturales. Entonces, volvamos un poco a la pregunta original, sobre este mito de que son las multinacionales las verdaderas generadoras de mucho empleo. Veamos qué es lo que nos comentan desde Desafío Empresario sobre este tema. Una característica de la economía argentina es la relación de las pymes con la generación de empleo. 7 de cada 10 puestos laborales son producidos por pequeñas y medianas empresas. Las pymes son un pilar fundamental del sistema económico. La incidencia de las micro, pequeñas y medianas empresas en la economía queda en evidencia en todas las estadísticas relacionadas con su actividad cotidiana. De cada 1000 puestos de trabajo entre asalariados y no asalariados, 673 corresponden a unidades productivas calificadas como micro, pequeñas o medianas. Está demostrado que las pymes son las que más empleo generan cuando el ciclo es favorable y las que más lo sostienen cuando se complica el panorama. Bien. En función de lo escuchado, vamos a hacer un pequeño alto, un corte, y cuando volvamos vamos a redondear y a definir este análisis, este mito de que las multinacionales son las verdaderas generadoras de mucho empleo, en función un poco de lo que acabamos de escuchar. Bueno, nos vemos en un momento. Bien, de acuerdo a la pregunta que habíamos dado planteado en el video que nos mostraban, en los conceptos que se vertían desde Desafío Empresario TV, esta idea de que son las multinacionales las verdaderas generadoras de empleo. Sin embargo, si de acuerdo a esta voz empresarial, las pymes cobran una importancia relevante. Veamos qué es lo que sucedió en el año 2013 en la Argentina. En este caso tomé la información que nos brinda la OIT, la Organización Internacional del Trabajo. Y ellos
para la Argentina en el año 2013 segmentaron en 3 grandes grupos en función de la edad. Todas aquellas personas que trabajan desde los 15 a 24, de 25 a 29 y más de 30. En estas categorías: micro, pequeña, mediana y gran empresa. Ellos lo han dividido en función del género, mujeres y hombres, pero nosotros vamos a tomar para analizar esta coyuntura el total, ¿sí? Entonces, si nosotros sumamos el total de personas que trabajaron en microempresas, cualquiera sean las edades, para el año 2013, trabajaron 7.643.549 personas. Si hacemos lo mismo con la pequeña empresa, trabajaron 1.967.186 personas. Y finalmente, para las empresas medianas, trabajaron en esa misma época 962.723 personas. Con lo cual, si sumamos estos 3 grandes grupos de personas, nos da que en las pymes, micro, pequeñas y medianas empresas, trabajaron un total de 10.573.458 personas. Y si hacemos lo mismo con las grandes empresas, esto nos da un total de 2.028.234 personas. ¿Y qué conclusión podemos sacar de esto? Concluimos que por cada empleo generado en una empresa grande, se generan en las micro, pequeñas y medianas empresas 5,2 veces más puestos de trabajo. Esto ya empieza a echar por tierra este mito de que son las empresas multinacionales las grandes generadoras de trabajo. Pero bueno, tenemos una fotografía de lo que ocurrió en un solo año, 2013. Créanme que tanto hacia adelante como hacia atrás, el porcentaje, como ya veremos, no varía. Una manera clásica de categorizar a las empresas, micro, pequeña y mediana y gran empresa, es en función de la cantidad de trabajadores que participan en ellas. Y este es un poco el sentido clásico, aunque hoy día, y en muchas partes del mundo, como en Argentina, en función de la facturación anual y al sector al que pertenecen, se los categoriza en micro, pequeña, mediana y gran empresa. Este es un poco el criterio por estos días. Pero bueno, como les decía, es la mirada de un año y en la Argentina. Por eso es necesario preguntarnos qué sucede en otros países con este tema. Por ejemplo, en México, para el año 2012, para Miguel Marón Mansur, que en ese momento era el subsecretario para las pequeñas y medianas empresas, nos informa que 7 de cada 10 empleos formales, repito, en México, pertenecen a este sector. En la OCDE, que es la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, señala que entre el 70 y el 90% de los empleados en el mundo, trabajan en este grupo de empresas. Y esto tampoco en sintonía con el comentario anterior. Para la revista Impacto, en el año 2017, las pymes en Ecuador generan de 7 de cada 10 empleos, según el impacto que estos han tenido en el PBI de ese año. El Economista, en el año 2015, señalaba en este portal económico que el 75% de los empleados españoles y el 80% de los italianos
trabajan en empresas con menos de 250 trabajadores, mientras que el 60% lo son en Alemania. Y finalmente, para la OIT, según la Organización Internacional del Trabajo, los autónomos, las microempresas y las pymes generan el 70% del empleo mundial. ¿Por qué he querido mostrar esto? ¿Qué es lo que sucede en distintos países del mundo? Porque si no nos quedamos con la fotografía de lo que sucedió en Argentina ese año. Pero, digamos, en líneas generales, todo el mundo concuerda que las pymes generan, pongámosle, un promedio universal del 70% del empleo. Bien. Vayamos directamente a las reflexiones finales. Y digamos que en función de lo que hemos visto, tanto en el anterior video como en este, que son las pymes las que verdaderamente generan trabajo, constituyen el verdadero tejido económico de una nación, y son las primeras, al ser estimuladas obviamente desde el Estado, las responsables de toda reactivación económica. Sin embargo, todavía está en el imaginario social la idea de que son las multinacionales las que generan empleo, bajo las exigencias que hemos visto, ¿sí?, por estos personajes en el mundo mediático. Y sabemos que ellas buscan, las multinacionales, desarrollar sus propios intereses. Y entonces, me pregunto, ¿no será hora de crear un ministerio permanente como el que tenemos en salud, educación, justicia, economía, interior, ¿sí?, dedicado exclusivamente a las pymes? Un ministerio pymes, ¿sí?, ya que son las generadoras de la mayoría de los empleos en este país y en el mundo. ¿Sí? ¿Por qué Argentina no tener un ministerio permanente, un ministerio pyme, que además puede articular, ¿sí?, con otras áreas, con otros ministerios, como el de salud, como el de educación, el de ciencia y el de técnica, ¿sí? La sinergia que se armaría entre estos tres ministerios ligados a otros organismos del Estado, ¿sí?, como Secretaría de Producción, de Finanzas, etcétera, potenciaría mucho más el empleo en la Argentina. Entonces, si son generadoras del 70% en promedio del trabajo, ¿por qué seguir pensando en las condiciones económicas, ¿sí?, que las empresas multinacionales exigen, ¿sí?, como corriendo detrás de las exigencias externas al país, a los intereses del país, y no en nuestros propios intereses? Recordemos que las pymes son las verdaderas generadoras, no solo de empleo, sino de la constitución de un mercado interno, ¿sí? Y por último, porque sabemos que este es un tema amplio, acá se han abierto un montón de ventanas que podemos y debemos profundizar, pero un dato más, que no es menor. Según CAME, la Confederación Argentina de la Mediana Empresa, señala que las empresas pymes tienen y representan casi el 45% del PBI, y estamos hablando del año 2020-2021. ¿Sí? Si las pymes representan eso en el PBI, qué importantes son. Entonces, con mucho más razón, poner énfasis en este sector laboral. Bien, creo que con esto desmitificamos esta idea de que las multinacionales son las grandes generadoras de empleo. Hemos podido pulverizar un mito más y bueno, estamos un poco en este mismo sendero, en este mismo camino, que es desmitificar mitos económicos. Nos encontramos en una próxima vez. Saludos.